Muy buenos días, alumnos del nivel beta, ¿cómo están? Un gusto nuevamente saludarlos, ¿no? Mediante las pantallas, ya sea de su celular, de su laptop, o bueno, y vamos a hacer hoy día pues los accidentes gramaticales del verbo, ¿no? Vamos a recordar un poco aquellos conocimientos que ustedes ya seguramente saben pues todo con respecto al verbo, pero bueno, vamos a reforzar este tema, ¿no? Entonces, vamos a estudiar a los accidentes gramaticales. Para esto, yo debo de saber primero qué cosa es un verbo, ¿no? Eh, Podemos ver en las imágenes tres verbos: saludar, tejer y pintar, ¿no? Entonces, yo podría decir que el verbo es una palabra que indica una acción, ¿no? Si regresamos al ejemplo, el hecho de saludar es una acción. El hecho de tejer también es una acción. El hecho de pintar también es otra acción. Y así todos los verbos van a manifestar acciones que se pueden expresar en pasado, en futuro y en presente, ¿no? Ahora, estos verbos presentan dos partes importantes, todos los verbos: una raíz y una desinencia, ¿no? Por ejemplo, para poder averiguar la raíz y la desinencia, vamos a utilizar el verbo infinitivo. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es un verbo infinitivo? Bueno, un verbo infinitivo es aquel verbo que termina en ar, er o ir, ¿ya? Ar, ir. Por ejemplo, saltar, correr, reír, llorar, mecer, sufrir. Entonces, una vez que yo ubico al verbo, voy a poder averiguar cuáles son esas dos partes, ¿ya? Generalmente la desinencia es la parte final. Vamos a ver algunos ejemplos. Por decir, si yo tengo el verbo cantar, correr, reír, llorar, comer y dormir. ¿Estamos? Entonces la raíz sería cant y la desinencia sería la terminación ar. Para correr sería correr. Para reír, reír. Para llorar, yo, llorar. Para comer, comer. Y para dormir sería dormir, ¿no? Entonces, te das cuenta que la desinencia prácticamente, ¿no es cierto?, son las terminaciones verbales, ¿ya? Entonces, separando esto, yo puedo obtener mi raíz y mi desinencia, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cuáles son las formas verbales? Bueno, aparte de los verbos que hemos visto, aquellos que terminan en ar, er, oír, también podemos ver otras formas verbales. Tenemos lo que es la forma verbal simple, cuando el verbo va solo, y las formas compuestas, que pueden a su vez estar acompañados de otro verbo, como a y haber. Vamos a ver un ejemplo. Por decir, tengo acá el verbo llorar. Yo digo, Mario lloró amargamente y se desmayó, ¿no? A ver, espérense. Vamos a hacer una corrección acá. Vamos a poner acá, después de llorar amargamente, vamos a corregir acá,
coma, se desmayó. Uy, voy a checar esto de acá. Ya. Entonces vemos acá que el verbo está en la forma simple, ¿no? Ahí está, la forma simple. Si yo quiero cambiar una forma compuesta, puedo decir, después de haber llorado amargamente, Mario se desmayó. O Mario ha llorado amargamente y se desmayó. Entonces podemos notar de que en la forma simple el verbo se encuentra pues en su forma normal, ¿no? Ahora, no necesariamente puede estar en tiempo, en este caso lo he puesto en tiempo presente, puede estar también en tiempo pasado o futuro. Recordemos que puede darse cualquiera de los tres casos, ¿ya? A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Por decir, comer. Podríamos colocar, a ver, vamos a hacerlo un poco más simple. Por decir, Sofía comerá, ¿no? Regresando, recordemos que puede estar en cualquiera de los tiempos, pasado, presente o futuro. En la forma compuesta será Sofía ha comido, ¿no? Y la otra propuesta que se da en la forma compuesta sería, podría ser, a ver, después de haber comido, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos acá las formas que estamos trabajando, ¿ya? A ver, veamos otro ejemplo. Nadar. En el caso de nadar, tenemos la forma compuesta, podría ser he nadado, ha nadado, ¿no? O la otra forma que hemos visto también, haber nadado. Entonces, el verbo, bueno, tiene sus formas verbales, ¿no? Que va acompañado de a y de haber. Ahora, ¿cuáles son los modelos para conjugar un verbo? Dependiendo, dice, ¿no? Dependiendo de su terminación, van a haber tres formas de conjugar. Todos los verbos que terminan en ar, el segundo es en er y el tercero es en ir. Ya vas pensando de repente por ahí algunos verbos con esas conjugaciones, ¿no? Ahora, todos los verbos, sin importar su forma en cómo termina ar, er, ir, van a presentar un número, ¿no? Esos números pueden ser un verbo singular o un verbo plural. Por ejemplo, en singular puede ser comer y en plural comieron. En singular llorar, plural lloraron. Reír, rieron, ¿no? Sufrir, sufrieron. ¿Estamos? También los verbos presentan una persona dependiendo de la acción que estén realizando. Por ejemplo, existe una primera persona en singular y una primera persona en plural. Existe una segunda persona en singular y una segunda persona en plural. Y finalmente existe una tercera persona en singular y una tercera en plural. Para comprender mejor esto de la persona, vamos a recordar este cuadro, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Incluso acá puede ser él o ella. ¿Ok? Y acá también puede ser nosotros y bueno, la segunda persona, ustedes, ellos. Entonces yo puedo reemplazar esto en el momento en que hago la oración. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Ahora, ¿cuáles son los tiempos verbales? Son tres.
El presente, que indica una acción que estás realizando en el momento. El pretérito pasado, que indican acciones que ya realizaste con anterioridad. Y en el futuro, que indican las acciones que vas a realizar posteriormente. Ahora, el modo verbal. El modo verbal también expresa la actitud de la persona, ¿no? A este modo lo podemos clasificar en tres partes. El modo indicativo, cuando expresa una acción real, ¿ya? Después tenemos el modo subjuntivo, que expresa un deseo o una orden negativa. Y por último tenemos un modo imperativo, el cual expresa órdenes afirmativas, ¿no? Incluso cuando tú vas leyendo el contexto de la oración, hasta el tono de voz lo puedes visualizar, ¿no? En tu mente, dependiendo de cuál de estos tres modos estés empleando, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Por decir, el futbolista jugó su último partido. ¿Cuál sería aquí el verbo? Jugó, ¿no? Del verbo jugar. Ahí está. ¿En qué número está hablando? Dice el futbolista. Entonces, primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces, si nosotros regresamos a nuestro cuadro, el futbolista, ¿no? Estamos hablando de tercera persona. Entonces, tercera persona, ¿no? Perdón, el número, disculpen. Disculpen, el número sería singular o plural. Singular, porque se está diciendo el futbolista, un único. Y la persona sí sería acá la tercera. Tercera persona. Ahora, ¿en qué tiempo está hablando? ¿Pasado, pretérito o futuro? El futbolista jugó. Quiere decir que ya hizo la acción. Por lo tanto es pretérito. Si gustas puedes colocar pasado. Ahora, el modo. ¿Expresará un deseo? No. ¿Expresará una orden? No. Está expresando una acción, ¿no? Entonces, podría decirse que el modo es indicativo. ¿Ya? Pasamos al segundo ejemplo. Ya no quiero ese vestido. ¿Cuál es el verbo? Quiero. Del verbo querer. Número. Ya no quiero ese vestido. Estamos hablando singular. Ahora, persona. Cuando digo ya no quiero, regresamos a nuestro cuadro. Yo digo tú ya no quiero, no. Él ya no quiero, no. Ellos ya no quiero, no. Entonces, yo ya no quiero. Entonces ya sé que es la primera persona, ¿no? Primera persona, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que he hecho yo? Por ejemplo, si yo le coloco tú ya no quiero, como que no concuerda, ¿no? El tú es la segunda persona. Si yo digo nosotros, ya no quiero ese vestido, tampoco tiene coherencia. Pero si digo yo ya no quiero ese vestido, como que tiene más coherencia. Por eso estamos hablando que es la primera persona. Ahora el tiempo. Ya no quiero ese vestido. Será presente, pasado, futuro. Es presente. ¿Ya? Ahora, el modo. ¿Será un deseo? No es, ya no quiero. Es una orden negativa. Simplemente no lo quiero y punto, ¿no? Entonces es subjuntivo. Si gustas puedes colocar acá, se puede colocar orden negativa. ¿Ya? Ahí está. Todos usamos la mascarilla. ¿Cuál es el verbo acá? Usamos. Del verbo usar. ¿Ya? Número. Dice todos usamos. Estamos hablando de plural. Persona. Todos usamos. Cuando decimos todos usamos,
podríamos reemplazar este todos. ¿Por cuál lo voy a reemplazar? Si yo digo, por decir, ustedes usamos la mascarilla, ¿tendrá coherencia? No, no es cierto. Si yo digo, a ver, eh, él usamos la mascarilla, ¿tiene coherencia? No. Entonces, ¿por cuál de ellos podría yo reemplazarlo? Entonces voy a mi cuadro, a ver, ya sé cuál es. Entonces lo voy a reemplazar. Entonces si yo digo, nosotros, todos nosotros usamos la mascarilla. Este nosotros que está acá, que lo voy a colocar con amarillo, yo digo, ¿a cuál pertenece? Ya es la primera persona en plural. Entonces, primera persona, ¿no? Y se supone que acá ya está el plural. Ahora, tiempo. Todos usamos la mascarilla. Estamos usando en este momento. Entonces, estamos hablando de tiempo presente. Y el modo, ¿será una orden? No, no. ¿Será un deseo? Tampoco. Es una acción real. Por lo tanto, es indicativo. Y si gustas, puedes colocar acá acción real, ¿ya? Para que te puedas acordar. La quiso mucho, pero no le importó. ¡Wow! ¿No? El verbo quiso del verbo querer, ¿no? Número, la quiso, estamos hablando singular. Persona, a ver, vamos a reemplazar, la quiso mucho. ¿Cuál será? A ver, si yo de repente pongo yo la quiso mucho, ¿tiene coherencia? No, no tiene. Si yo pongo él, podría ser, ¿no es cierto? O incluso si coloco también ella, ¿no? Él la quiso mucho o ella la quiso mucho. Te das cuenta que la oración ya va teniendo coherencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la persona? Ahí está, ¿no? Sería la tercera persona. Tercera persona. Y en singular que ya está arriba. Ahora el tiempo. La quiso. Estamos hablando de algo que ya pasó. Entonces el tiempo sería pretérito. Estamos hablando de pasado. Ahora el modo. ¿Será una orden afirmativa? No, no la es, no está ordenando. ¿Una orden negativa? Tampoco. ¿Será un deseo? Tampoco. ¿Qué cosa será? Entonces un indicativo. ¿Ya? A ver. Espero que llame pronto. El verbo es llame, del verbo llamar. Número. Espero que llame. Está en singular. Persona. Espero que llame pronto. ¿Quién quieres que llame pronto? Él o ella. Entonces estamos hablando de tercera persona. ¿En qué tiempo estás hablando? Quiero que llame. Entonces todavía no te he llamado porque estás esperando. Por lo tanto es futuro. Ahora el modo. ¿Será una acción real? No, porque dice, cuando tú dices espero que llame, es como que estás deseando que lo haga pronto. Por lo tanto es subjuntivo, porque expresa un deseo. ¿Ya? Y para terminar, dice ahí, guarden silencio. No es broma la noticia. ¿Cuál es el verbo? Guarden, del verbo guardar. Ahí está. ¿En qué número está hablando? Dice, guarden silencio. Guarden. Estamos hablando en plural. Ahora persona. ¿Quiénes van a guardar silencio? Si yo digo yo guardo en silencio, no tiene coherencia. Si yo digo ella guarda en silencio, tampoco. Entonces, ¿cuál de ellos podría encajar?
ustedes guarden silencio, ¿no? Entonces, ustedes es segunda persona. Estamos hablando de segunda persona. Ustedes guarden silencio. Ahora, ¿en qué tiempo? Guarden silencio. Estamos diciendo de que lo hagas ahora, que lo hagas ya. Entonces es presente. Ahora el modo. Si yo te digo guarden silencio, te estoy dando una orden. Por lo tanto, es una orden afirmativa o negativa. ¿Qué dices? Es una orden afirmativa, ¿no? Porque quiero que lo hagas ya. Entonces sería imperativo. Y si gustas, podemos colocar acá orden afirmativa. ¿Ya? Una orden negativa sería pues decirte, por ejemplo, no quiero que guardes silencio. Entonces ahí está la diferencia. Entonces, con esto hemos visto algunos puntos sobre el verbo, ¿no? Recordando un poquito nuevamente, el verbo indica una acción, presenta una raíz y desinencia, que ya lo hemos visto acá. Presenta formas verbales. Estas formas verbales pueden ser simples o pueden ser compuestas, como hemos visto en estos ejemplos. Además, su modo de conjugar puede ser en la terminación ar, ir. Hemos visto que presenta dos números, singular y plural. Hemos visto que también presenta una persona, es decir, quien realiza la acción. Y hemos visto este cuadro. Luego hemos visto los tiempos, presente, pretérito, pasado y futuro. Y finalmente los modos, es decir, la forma en que expresas el verbo. Puede ser indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Qué cosa me vas a hacer tú en tu cuaderno? Bueno, me vas a copiar este esquema, ¿no? Me vas a colocar la fecha de hoy y el tema es el verbo. Acá te estoy dando el concepto, te estoy dando las partes del verbo y te estoy dando los ejemplos. Luego me vas a copiar los modelos de conjugación. Hemos hecho el número, la persona, el tiempo y el modo. Ahí está el resumen. Esto de acá tiene que estar en tu cuaderno. Acuérdate que los esquemas que te estoy mandando es la nota del cuaderno. Entonces, nuevamente te repito, no hay varios alumnos que solamente me están enviando la separata desarrollada. Entonces, acuérdate de que son 3 notas, ¿ya? Los cuadros de resumen que te lo acabo de enseñar es la nota de cuaderno. La sesión 16, que es la separata, la tarea, ¿ya? La nota de tarea. Y la práctica, que sería pues la nota de práctica calificada, ¿ya? Entonces, le puedes tomar una foto, como muchos lo han hecho, y pegarlo, o de lo contrario lo puedes copiar. Ya tú escoge la opción que más se aplica a tus necesidades. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Y con ustedes me despido hasta la próxima clase. Que tengan un buen día.